Un saludo, queridos hermanos. Es el ministerio El Gozo de Jehová.com que semana a semana traemos una clase para edificación de la iglesia. Cómo entender mejor la palabra del Señor. Vamos a tener una clase hoy, pero previo alabemos y adoremos a nuestro Señor. Bendito, bendito es Dios de la gloria. A ti siempre adoraremos y glorificaremos tu santo nombre. Hermanos, el día de hoy vamos a tener una clase, vamos a continuar con el libro de Daniel. Les invito en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 25. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Bendito seas, Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito seas, Jesús, y bendito el Espíritu Santo. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder discernirla, explicarla y poder tener claro la clase que voy a dar. Amén. Queridos hermanos, en la clase anterior he hablado sobre, hay 6 puntos que le dije que eran conflictos que había, y hablé 2. El primero que hablé fue de la prueba de fe, y probaron la fe en el capítulo 1. Pero en el capítulo 2 vimos la magia pagana frente a la sabiduría de Dios. En esta oportunidad vamos a ver sobre la idolatría frente a la lealtad, que es el capítulo 3. Como una forma de introducción, quiero que entienda que el capítulo 3 muestra un esfuerzo de Nabucodonosor, porque como él imponer a sus súbditos un sistema uniforme de religión. Es posible que él creyera que esta medida va a unificaría su imperio, porque ahora quería establecer una sola religión para todo el imperio. Cualquiera que haya sido el motivo para hacer esto, él erigió una enorme imagen y demandó que todos adoraran cada vez que se diera señal. No cabía ninguna otra alternativa en cuanto a lo que es orar. Pero aquí sí hay claro que entender que es la lealtad. La situación era sencilla. O se adoraba a la imagen, o se pondría el horno ardiente. Hay 2 alternativas: o lo adoras
o vas al horno ardiente. Este decreto significaba que los jóvenes judíos, siervos civiles, que debían decidir entre tener sus convicciones espirituales, lealtad a Dios, o adoptar la forma impuesta por Babilonia. Hay dos caminos. Finalmente, la decisión no era difícil. No era difícil para estos jóvenes, ya habían mostrado su fe en Dios y su dedicación a la palabra de Dios. Ellos ya sabían. Así que cuando llegó el momento, sus mentes ya estaban dispuestas. Ellos demostrarían por su conducta que se necesitaba algo más que una orden de un rey para ser un verdadero siervo de Dios, porque ellos estaban claros en sus convicciones. El resultado fue una inmediata sentencia de muerte. Sin embargo, hermanos, mientras la multitud observaba la fe de estos tres jóvenes, había tres jóvenes. La gente miraba alrededor qué pasaba sobre estos tres jóvenes devotos. Fue, sin embargo, recompensada. Ellos fueron librados dentro del mismo horno de fuego, acompañados por un cuarto personaje cuya apariencia era como la de el Hijo de los dioses. ¡Qué maravilloso! El cuarto era ahí. Era como la de el Hijo de los dioses. Vea usted el versículo 25. 3:25. Ahora, ellos salieron del horno de muerte para la gloria de Dios y la admiración de los líderes babilónicos que se habían congregado, estaban ahí mirando, estaban atentos a lo que iba a pasar. Una vez más, estos devotos fueron promovidos en asuntos civiles de Babilonia. Ellos siguieron, porque Dios se glorificó en todo aquel que cree en Él. En todo aquel que Él cree. Así es como ellos lograron pasar este escollo en sus vidas. Ahora, vamos a mirar el orgullo de un rey frente a la sabiduría de Dios. Ahora entramos al capítulo 4. Este es el cuarto conflicto. Ya le hemos mencionado los conflictos que ellos pasaron. El cuarto conflicto realmente usted tiene que leer desde el versículo 1 al 37. Así de sencillo. Pero el capítulo 4, usted debe haber notado que al rey Nabucodonosor se le permitió una serie de experiencias dramáticas que incluían al Altísimo, al Dios Supremo. Aunque Dios ya había demostrado su poder y sabiduría ante el rey, nada parecía cambiar su arrogancia. Como hay muchos, no cambió ni su arrogancia ni su orgullo. En estos tiempos también hay muchos de ellos. No quieren servir a Dios. No quieren. Se ha llegado al que el diablo los ha cegado el entendimiento y no quieren servir a Dios. Como veremos, Dios lo hizo presente su necia actitud a través de una impacta visión. Pero se requería aún más de que este rey se mostrara humillado y concediera a Dios el lugar que le correspondía. Tanto en sus pensamientos y en sus acciones. Tenga presente, estimado hermano, que
que estas cosas mientras se examina este conflicto. Vamos a mirarlo con más detalle. Tenga siempre abierto su Biblia. ¿Por qué? Porque vemos ahora que Nabucodonosor disfruta de una paz en su espaciosa ciudad. Después de sus vastas conquistas, las energías se le ven que había invertido en conquistas para su imperio. Ahora, ¿qué pasa? Se está canalizando al perfeccionamiento de su gobierno sobre los asuntos de Babilonia. Su gobierno marchaba tan bien como una máquina recién aceitada. Así marchaba el gobierno de Nabucodonosor. Ahora, como su resultado, él podía dirigir su atención a desarrollar, inicios masivos en proyectos y obras públicas, incluyendo la construcción de fortificación, un foso y una suministradora de agua fresca para la ciudad. Las calles habían sido pavimentadas, entiéndalo bien, y había abundantes reservas de alimentos. La ciudad fue embellecida. ¿Con qué? Con palacios por todo lado, por templos, con famosos jardines colgantes. Por lo tanto, el rey se encontraba muy satisfecho de sus logros imperiales. Él estaba demasiadamente contento. No obstante, Dios le dio un sueño a Nabucodonosor. Cuando veo el capítulo 4 de Daniel, versículo 17 en adelante, dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna, oiga bien, el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Hermanos, advirtió al Rey nuestro Señor que cambiaría sus acciones y actitudes para evitar un juicio. Cambia. Va a venir juicio en tu vida. Es momento de cambiar. ¿Cuál haya sido su reacción inmediata? Lo cierto es que el rey pronto olvidó el consejo. Solo un año después de todo esto, se ufanaba diciendo, mire, o digamos, de orgullo lo decía. Daniel 4:30 nos dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué por casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Tenga cuidado, hermano, porque las fuerzas se lo da el Padre. Es más, multiplica las fuerzas aunque usted no tenga ninguna. Cuando él estaba hablando todas estas cosas, inmediatamente vino un juicio. El resultado fue que el rey perdió su cordura y por un largo periodo de tiempo vivió apartado de la gente en medio del campo. ¿Por qué? Simplemente Daniel capítulo 4 versículo 31 al 33 nos dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes se presentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y le da a quien Él quiera. Hermanos, está hablando el Dios de la gloria.
En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo. Hasta su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Ahora, esto es interesante entenderlo también. Durante este tiempo, su reino fue mantenido por sus consejeros. Ellos se reunieron para trabajar y hacer las cosas que el rey ya ha dejado de ser. Después de este periodo de extrema degradación, él fue restaurado a su reino. Como resultado de este conflicto, el espíritu orgulloso de este rey fue quebrantado y sus prioridades espirituales fueron reordenadas. A medida que con alegría reconocía el control de Dios sobre asuntos de los pueblos, él se dio cuenta que no hay Dios como nuestro Dios. El problema principal de este capítulo es dejar la impresión en nosotros que es que Dios es soberano al establecer y mantener los reinos de los hombres. Nosotros tenemos que entender que Él es el soberano Dios, que Él es el supremo Dios, que Él nos da, y lo que tenemos es porque Él nos los ha dado, no porque aún lo merecemos. Hermanos, hay que tener cuidado. Vamos mirando por eso cada conflicto que ha sucedido. Ahora vamos a ver el quinto conflicto, que es la impiedad del hombre frente a la sabiduría de Dios. Esto es en el capítulo 5. Lea usted capítulo 5 del 1, versículo 1 al versículo 31. El capítulo 5 realmente representa la escena final en la historia de Babilonia. El reino de Babilonia se encontraba obviamente en decadencia para ese entonces. Ya Nabucodonosor había muerto. Era un poderoso ejército de los medos y los persas. Rodeaba la ciudad de Babilonia. El rey Nabonido se encontraba fuera de la ciudad y su hijo mayor, Belsasar, actúa como un regente, como un sustituto en la ausencia del rey. Este es el escenario donde el joven regente decide celebrar un licencioso fiesta o festín, envalentándose, borracho por la bebida. El orgulloso joven gobernante ordena traer los vasos sagrados extraídos del templo de Jerusalén para brindar con ellos por los dioses de Babilonia. Este arrogante acto de impiedad provocó una reacción inmediata de parte de nuestro Dios. Aparecieron los dedos de una mano y escribieron un extraño mensaje en la pared, de acuerdo al capítulo 5, versículo 5. El rey se aterrorizó. Sus nobles estaban confundidos. Este, pues, es el conflicto del capítulo 5. ¿Por qué? El alterado gobernante mandó llamar ¿a quién? A sus encantadores, a sus astrólogos, a sus adivinos para interpretar este mensaje. Pero a nadie pudo ayudar. Sin embargo, la reina madre recordó el servicio que Daniel había prestado durante el reinado de Nabucodonosor. Porque observe lo que dice Daniel capítulo 5 del 10 al 12. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete.
y dijo: Rey, viva para siempre. No te turbes tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en que mora espíritu de los dioses santos. Oiga usted, uno de que el espíritu que tenía era de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, sobre los astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y le dará la interpretación. Porque así es que sucede con los hijos de Dios. Dios les revela. A veces muchos quieren que nos revelen, pero ni siquiera oramos. Así que Daniel fue traído delante del rey y se le prometió una gran recompensa si interpretaba la escritura. Sería constituido el tercer gobernante en el reino. Belsasar, como ya hemos mencionado, compartía reino con su padre Nabonido. Sin dar importancia a las promesas de recompensa, inmediatamente Daniel se concentró en el significado del misterioso mensaje. Esta fue una hora crucial en la historia de Babilonia. Aunque sabía que su abuelo Nabucodonosor había sufrido una gran humillación por su arrogancia, Belsasar había pasado por alto su responsabilidad ante Dios. Además, se había atrevido a insultar a Dios, que Él controla la vida misma. Cuidado. Bebiendo de esos vasos sagrados que habían sido dedicados a Él. Aún más, se había atrevido a adorar a los ídolos de Babilonia, que carecían de valor y de vida. En consecuencia, sus actos fueron pesados en balanza divina y se comprobó que le faltaba mucho para lo que Dios demandaba. El reino de Babilonia había llegado a su fin. Sería sucedido por los medos y por los persas. El pecho y los brazos de plata de la imagen de Daniel, capítulo 2. Ahora, en este capítulo, tenga presente, capítulo 5 termina con una afirmación concisa. Dice: la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Capítulo 5, versículo 30. En este comentario vemos que el hombre es responsable ante Dios. Dios nos responsabiliza por la luz y el conocimiento que de Él recibimos. Tenga cuidado. Si Dios le da la gracia de unos dones, no lo esconda, porque cuenta dará a Dios. Ahora observemos los versículos, capítulo 6, versículos 22 y 23, nos dice: y tu hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti
los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebieron vino en él. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, dioses de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven ni oyen, ni saben el Dios en cuya mano está tu vida, cuyos son tus caminos, nunca honraste. Queridos hermanos, esto demuestra su revelar su terquedad al rechazar este conocimiento. El pecado contra la luz y la voluntad de la palabra de Dios recibe el nombre de premeditación. Cientos de años David había orado, cientos. Él había orado, ¿para qué? Para ser liberado de un tipo de pecado. Si usted lo observa en el Salmo 19, capítulo 19, versículo 13, se va a dar cuenta. Y del mismo modo, cada uno de nosotros debe estar consciente de la necesidad de vivir responsablemente en la luz que Dios nos ha dado. De este modo, Babilonia ha caído, y fue reemplazada por la monarquía unida de Media y de Persa. Ahora viene el último de los conflictos de lo que recién estamos empezando. Esto es mucho que hablar. El sexto conflicto fueron los celos ante el cuidado providencial de Dios. Los celos. Esos celos. Daniel, capítulo 6, versículo 1 al 28. Es necesario que como estudio lea bien todo esto. No solamente lo oiga y se quede conforme, léalo bien. Porque al finalizar el capítulo 5, vemos caer a Babilonia y a Darío el Medo tomar el reino en beneficio del imperio de los Medo-Persas. Ahora Daniel y sus compañeros de exilio se encuentran bajo el control de este nuevo imperio. Un lugar de prominencia tenía Daniel como uno de los 3 gobernadores del reino. Capítulo 6 del 1 y 2 de Daniel dice: pareció bien a Darío construir el reino con 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas dieron cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Observe ahora con cuidado. En esta posición Daniel se distinguió a tal punto que el rey tenía la intención de hacerlo gobernador principal. Y ahí de los celos que le estoy hablando. Cuando usted vea su versículo 3. Esta iniciativa provocó una corriente oculta de críticas, de celos, entre otros gobernadores y sátrapas. Si bien es cierto que Daniel era un extranjero, un exiliado judío, era además un distinguido siervo civil, pero esto es importante, confiable, diligente e incorrupto. Vea usted el capítulo 6, versículos 4 y 5. La causa de la reacción de los enemigos de Daniel fueron los celos por su promoción y tal vez el perjuicio debido a su país, a su pueblo, a su religión. Véalo en versículo capítulo 6, de 6 al 9. Relatan la conspiración que maquinaron un estatuto legal incurriendo en pena de muerte. Los conspiradores sabían que podían contar con la constante actitud de Daniel hacia Dios. El 6:9.
Qué testimonio tan hermoso, hermano. Ellos sabían que lo iban a coger porque sabían las horas que oraba Daniel. Así como la oración, Daniel fue usado como evidencia para sustentar una acusación de deslealtad contra el rey y al condenarlo a la pena de muerte. Observe su Biblia, capítulo 6, versículo 11 al 14. Debido a que no era posible abrogar una ley de los medos y de los persas, la sentencia fue consumada. Aún así el rey conocía el poder de Dios de Daniel para librarlo y animó a Daniel a que Dios lo rescataría. 6:16. Efectivamente Dios intervino, otorgando protección y liberación a Daniel y destrucción a sus enemigos. Una vez más, la fe inquebrantable en Dios, en medio del conflicto y el enfrentamiento contra el mal, fueron motivos de gloria a Dios y promoción para su siervo. La evidencia en este caso demuestra que en toda situación es posible depender del cuidado providencial que Dios manifiesta a su pueblo. Quien ponga su fe, que ponga su confianza en Dios, nunca, pero nunca será avergonzado. Pongamos en las manos del Señor nuestros conflictos, nuestras necesidades, y Él no nos va a avergonzar. Que Dios nos bendiga. Bendiciones.